AO 2019, cientos de trabajadores, en registran, su entrada, cada mañana, en la colosal, fábrica de Santa Mar Insurgentes, en el Coraz, en de la ciudad, de México, pero adentro, no hay un solo golpe de martillo, no hay una gota de pintura fresca, ni chispas de soldadura, iluminando las inmensas naves, ESUN, zombie industrial, atrapado en un silencio aterrado. Los obreros, veteranos, deambulan, contra memcuenas, cubiertas, con lonas. Mirandos, a los ojos sin tener absolutamente nada que produce. Si moes, posible este cementerio de acero. Hubo un tiempo en que este mismo recinto dictaba el pulso de las calles del país. Acusé, forjaron las inmortales bicicletas, bífalo, imcuenas, tan indestructibles, que si giraban de generación en generación. Su excelencia mecánica era tan impecable que la propia Yamaha les confía el ensamblaje de sus motocicletas. Sus líneas de producción rugían sin descanso las 22 horas del día, empleando a miles en 3 turnos ininterrumpidos. Hoy, todo ese estruendo ha desaparecido. Las naves industriales están podridas. Donde alguna vez retumbó el orgullo manufacturero de todo un país, ahora solo reina el polvo y la desolación. Como un símbolo nacional, que sobrevivió a las peores tormentas de hiperinflación en la historia de México, terminó siendo estrangulado hasta la muerte en tiempos de paz, sin que el mundo lo notara. No fue una invasión repentina, no fue la falta de clientes. Esta es la historia de Bicicletas de México. Bimex. Una lección brutal y silenciosa sobre el verdadero precio que se paga cuando se decide cambiar el alma artesanal de una nación por la fría rentabilidad de una hoja de cálculo. Año 1951. La Ciudad de México despertaba cada mañana envuelta en una neblina de ambición y humo de diésel. Era el amanecer de una era que los economistas bautizarían después como el milagro mexicano. El país, en pleno esfuerzo por modernizarse tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, buscaba desesperadamente dejar de ser una economía puramente agraria para convertirse en una potencia industrial. Sin embargo, en las bulliciosas calles empedradas y los densos barrios de clase trabajadora, el progreso no se medía en cifras macroeconómicas, sino en la capacidad de moverse. Y en aquel entonces, para la inmensa mayoría, moverse significaba una sola cosa: una bicicleta. Fue en este crisol de necesidad y oportunidad, en el emergente sector industrial de Santa María Insurgentes, donde se encendió una chispa histórica. No fue una explosión corporativa financiada por grandes capitales extranjeros, sino el nacimiento de un taller modesto. Un espacio impregnado con el olor crudo a acero recién cortado, grasa pesada y el sudor de hombres decididos. Este lugar fue bautizado originalmente como BMS, la semilla incipiente que muy pronto germinaría en lo que todo el país conocería como Bicicletas de México, o Bimex. En aquella época, el modelo de negocio de la movilidad en el país era simple y profundamente conformista. Los empresarios adinerados importaban bicicletas completamente ensambladas desde Europa o Estados Unidos y las vendían a precios prohibitivos. El pueblo mexicano era visto por las grandes marcas internacionales únicamente como un consumidor final. Un mercado cautivo, supuestamente incapaz de dominar la precisión mecánica requerida para fabricar un vehículo de 2 ruedas. Pero los fundadores de BMS se negaron rotundamente a aceptar esta premisa. Su visión era tan audaz como peligrosa para la época. Querían dejar de ser simples comerciantes para convertirse en creadores. Querían forjar una industria nacional independiente. La estrategia inicial fue un híbrido cauteloso pero revolucionario. BMS comenzó a importar únicamente los componentes más finos y complejos, los engranajes de precisión,
las cadenas de alta tensión, los delicados sistemas de frenos, de las potencias manufactureras. Sin embargo, el alma del vehículo, el marco de acero que debía soportar el peso de una nación trabajadora, se cortaría, se doblaría y se soldaría allí mismo, bajo el techo de lámina de Santa María Insurgentes. Adentrarse en el taller de BMS, en el otoño de Monchincham-Namimot, era presenciar el nacimiento de una nueva clase obrera mexicana. No había líneas de ensamblaje automatizadas, ni robótica milimétrica. Había hombres con gruesos delantales de cuero, empuñando sopletes cuyas chispas cegadoras iluminaban el recinto oscuro como un fuego de artificio perpetuo. Cada tubo de acero era medido y alineado a mano. Cada soldadura era un testimonio de la destreza humana, aplicada con un cuidado casi reverencial. Los primeros obreros de BMS no solo estaban armando medios de transporte, estaban forjando la prueba física de que México podía manufacturar calidad industrial. Pero la verdadera batalla, la más cruel de todas, no se libró en el sofocante piso de producción, sino en la mente de los consumidores. Cuando las primeras bicicletas ensambladas por BMS salieron a la venta, se toparon de frente con un muro de escepticismo brutal. La clase trabajadora, que debía invertir los ahorros de meses enteros para adquirir una bicicleta, miraba con desconfianza el sello de fabricación local. En un país profundamente condicionado a creer que lo extranjero siempre es mejor, un producto mecánico, hecho en México, era visto como un riesgo inaceptable. Las dudas eran implacables. ¿Soportaría este marco las brutales calles llenas de baches de la capital? ¿Se rompería bajo el peso de los enormes canastos de pan, los cilindros de gas o los pesados bultos de periódicos que los trabajadores necesitaban transportar de madrugada? Esta tensión asfixiante definió los primeros años de la compañía. Cada bicicleta vendida era un examen a vida o muerte para la reputación de la marca. Los obreros y fundadores en Santa María sabían perfectamente que un solo defecto en la soldadura, un solo marco fracturado en medio del tráfico de la ciudad, podría significar el fin fulminante de su sueño industrial. Por ello, instituyeron una cultura de calidad obsesiva. Las inspecciones no se hacían en laboratorios esterilizados con sensores electrónicos. Se hacían a base de fuerza bruta, golpeando los marcos, sometiéndolos a pesos extremos en el propio taller, asegurándose de que la obra de sus manos fuera tan indestructible como la voluntad de quienes las construían. Y entonces, el asfalto y el empedrado hablaron. Lentamente, los panaderos, los carteros, los albañiles y los obreros de fábricas textiles que se atrevieron a apostar por las bicicletas de BMS, comenzaron a notar algo extraordinario. Estas máquinas no solo resistían el castigo diario de la megalópolis en ebullición, lo absorbían con una gracia industrial. Los marcos soldados en Santa María Insurgentes demostraron ser rígidos, tenaces y sorprendentemente duraderos. Las grietas en el acero nunca aparecieron, pero el estigma de la manufactura nacional sí comenzó a fracturarse. El taller modesto empezó a transformarse. El zumbido de las sierras cortando metal y el siseo constante de los sopletes dejaron de ser un experimento arriesgado para convertirse en el latido constante y vigoroso de un negocio en plena expansión. BMS había superado su primera gran prueba de fuego. Había demostrado que las manos mexicanas podían construir cimientos de acero sólido, ganándose el respeto de las calles más duras del país. Pero el mercado exigía más, mucho más. La incipiente empresa había logrado mantenerse a flote y validar su existencia, pero para pasar de ser un simple taller de barrio a un verdadero imperio nacional, necesitaban un salto monumental. Necesitaban una alianza internacional histórica. Estaban a punto de dejar atrás el anonimato para entrar de lleno en la inmortalidad de la cultura popular mexicana, preparándose para forjar unos pedales que valdrían su peso en oro. A medida que la década de Monchincham-Namimot llegaba a su fin y los años 60 asomaban en el horizonte,
México experimentaba una explosión demográfica sin precedentes. La capital del país se expandía agresivamente, tragándose los antiguos pueblos periféricos y transformándolos en un vasto océano de concreto y asfalto. Las distancias se multiplicaban. Para el trabajador común, caminar al trabajo o a los mercados dejó de ser una opción viable, y los automóviles seguían siendo un lujo reservado para una élite lejana. El país necesitaba urgentemente una bestia de carga, un vehículo económico pero indestructible que pudiera mover la economía informal y obrera. Fue en este punto de ebullición histórica cuando el modesto taller BMS evolucionó definitivamente hacia su forma final. Bicicletas de México, universalmente conocida a partir de entonces como Bimex, ya no se trataba solo de sobrevivir o de probar un punto frente a los escépticos. Se trataba de conquistar el país entero. Pero para lograr el dominio absoluto, los directivos de Bimex sabían que necesitaban algo más que fuerza bruta. Necesitaban ingeniería de clase mundial. En un movimiento audaz que redefiniría su historia, Bimex dirigió su mirada hacia Europa y logró asegurar una licencia de fabricación con la legendaria marca británica Raleigh, los titanes indiscutibles del ciclismo mundial en aquella época. Obtener la licencia de Raleigh no fue simplemente un acuerdo comercial, fue una transferencia masiva de ADN tecnológico. Los británicos aportaron la precisión geométrica, los diagramas de ingeniería perfeccionados a lo largo de décadas y los estándares metalúrgicos más estrictos. Los mexicanos, por su parte, aportaron la mano de obra apasionada y la adaptación necesaria para un entorno mucho más hostil. De esta fusión de la elegancia inglesa y la dureza mexicana, nació un monstruo mecánico que cambiaría para siempre el paisaje urbano del país, el modelo Búfalo. Llamar al Búfalo una simple bicicleta sería un error histórico. Era, en todos los sentidos, un vehículo de grado industrial. Visualmente, imponía un respeto inmediato. Su característica más distintiva era el doble tubo superior en el marco de acero de alto calibre, un diseño pensado no para la velocidad aerodinámica, sino para soportar niveles absurdos de torsión y peso. Pesaba cerca de 20 kilos. Sus llantas eran anchas, de un caucho grueso diseñado para devorar los baches, las vías del tren y los caminos de terracería sin inmutarse. Sus pedales de acero sólido, su portabultos reforzado y sus salpicaderas cromadas relucientes la convertían en un tanque de 2 ruedas. Cuando el Búfalo salió de la fábrica de Santa María Insurgentes y tocó las calles, el impacto fue tectónico. Inmediatamente se convirtió en la columna vertebral de la clase trabajadora mexicana. El paisaje sonoro de la Ciudad de México comenzó a cambiar, incorporando el zumbido metálico y rítmico de estas máquinas en movimiento. Los panaderos las adoptaron como sus naves insignia, pedaleando al amanecer mientras balanceaban canastos colosales llenos de pan dulce sobre sus cabezas, confiando ciegamente en la estabilidad milimétrica del marco Bimex. Los afiladores de cuchillos y tijeras no solo se transportaban en ellas, sino que modificaban la bicicleta para que los mismos pedales hicieran girar sus piedras de afilar. Los carteros del servicio postal mexicano cruzaban la ciudad entera con alforjas de cuero rebosantes de correspondencia montados en un búfalo. Los albañiles ataban costales de cemento al portabultos, sin que la estructura de acero se doblara un solo milímetro. Bimex había logrado algo que muy pocas corporaciones logran. Habían construido un producto que era, literalmente, el motor del sustento de millones de familias. En el corazón de la fábrica, la moral estaba en su punto más alto. La producción se disparó a niveles estratosféricos. Miles de marcos se soldaban cada semana bajo un estricto control de calidad heredado de sus socios británicos. Bimex dejó de ser vista como una alternativa local para convertirse en el estándar de oro. Pero con esta consagración cultural llegó un nuevo tipo de presión, una tensión psicológica profunda que comenzaría a moldear el futuro de la empresa. Bimex ya no estaba vendiendo simplemente bicicletas,
estaba vendiendo herencias. Un padre de familia de clase trabajadora compraba un búfalo con la profunda convicción de que, 10 o 15 años después, se lo entregaría a su hijo para que éste también pudiera ganarse la vida. El producto era tan condenadamente perfecto, tan indestructible, que Bimex rara vez veía a un cliente regresar para comprar un reemplazo. La durabilidad era su mayor orgullo, pero desde una perspectiva puramente capitalista, un producto que nunca se rompe es un límite para el crecimiento continuo. Bimex se había convertido en una institución cultural, arraigada en el ADN de cada familia mexicana. Sin embargo, los dueños de la fábrica sabían que para mantener encendidos los hornos y seguir expandiendo el imperio, no podían quedarse quietos. Habían conquistado el mercado de la fuerza humana, habían dominado el acero. Ahora, el siguiente paso lógico e inevitable para mantener a la bestia alimentada era dar el salto más ambicioso y peligroso de su historia. Tenían que dominar el motor de combustión interna. Y para ello, una delegación desde Japón estaba a punto de llamar a sus puertas. La década de Modnin Chinchambay trajo consigo una transformación radical en el panorama urbano de México. La economía nacional crecía a un ritmo asombroso, y con ella, la geografía de la capital se desbordó. Las distancias dentro de la ciudad se volvieron inabarcables para la simple fuerza del pedal. La naciente clase media y los trabajadores más prósperos del sector industrial ya no querían únicamente llegar a sus destinos. Querían llegar más rápido, ir más lejos y transportar más peso. El sudor de la frente debía ser reemplazado por la magia de la combustión interna. Para los visionarios directivos de Bimex, el mensaje que dictaban las calles era fuerte y claro. El acero soldado ya no era suficiente, necesitaban motores. Sin embargo, diseñar un motor de motocicleta desde cero, con la fiabilidad que exigía el mercado, requería décadas de investigación, desarrollo y millones en capital, un lujo de tiempo que la explosión demográfica no permitía. La solución era buscar una alianza estratégica, pero no con cualquier fabricante. Bimex, respaldada por la reputación absolutamente indestructible de su modelo Búfalo y los estrictos controles de calidad heredados de la británica Raleigh, tenía la confianza y la audacia suficientes para apuntar directamente a la cúspide de la ingeniería mundial. Japón. Cuando los altos ejecutivos y emisarios de Yamaha aterrizaron en la Ciudad de México con la misión de encontrar un socio local que les permitiera penetrar el restrictivo mercado latinoamericano, fueron guiados hasta el complejo industrial de Santa María Insurgentes. Los ingenieros japoneses, mundialmente famosos por su implacable nivel de exigencia y su casi religiosa devoción a la precisión micrométrica, recorrieron las naves de Bimex esperando encontrar quizás un taller rústico en un país en vías de desarrollo. En su lugar, hallaron una maquinaria humana perfectamente engrasada. Observaron a obreros mexicanos soldando marcos de alto calibre con una destreza milimétrica, operando bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia. Vieron líneas de pintura impecables y sistemas de ensamblaje que funcionaban como un reloj. El veredicto de los nipones fue rápido y unánime. Bimex no solo era una opción apta, era el socio ideal. Así se selló uno de los acuerdos comerciales más emblemáticos y lucrativos de la industria nacional. A Bimex se le concedió el inmenso honor y la monumental responsabilidad de ensamblar la legendaria motocicleta Yamaha Ai-Ace, una máquina ágil, resistente y perfectamente diseñada para la accidentada topografía mexicana. La transformación dentro de la fábrica fue colosal, casi violenta en su rapidez. De la noche a la mañana, las antiguas naves industriales tuvieron que reconfigurarse. El penetrante olor del acero recién cortado se mezcló con el aroma químico e intenso de la gasolina y el aceite de dos tiempos. La planta de Santa María Insurgentes dejó de dormir. Se implementaron 3 turnos de trabajo ininterrumpidos.
Las luces de los inmensos almacenes brillaban 24 horas al día, 7 días a la semana, proyectando largas e imponentes sombras sobre los muros del barrio obrero. Miles de trabajadores se movían en una coreografía febril y perfectamente orquestada, ensamblando cientos de partes que llegaban en enormes contenedores desde el otro lado del Océano Pacífico. El rugido de los motores japoneses siendo acelerados en los bancos de prueba, al final de la línea de ensamblaje, ahogó para siempre el antiguo y silencioso zumbido de las cadenas de bicicleta. Era el sonido inconfundible del progreso a gran escala. Era el rugido de una empresa que había alcanzado la cúspide absoluta de su capacidad técnica. Bimex ya no era simplemente un fabricante de bicicletas. Se había metamorfoseado en un titán de la movilidad motorizada, con la producción operando a niveles que rozaban la ciencia ficción para la industria local. Bimex desató una estrategia comercial que dejó de ser competitiva para convertirse en un ejercicio de dominación total. Ya no les bastaba con ser los reyes indiscutibles de los pequeños talleres de barrio o de las tiendas especializadas en ciclismo. Su nuevo objetivo era la omnipresencia absoluta en la vida cotidiana de cada mexicano. Armados con un catálogo invencible que iba desde delicados triciclos infantiles y las inmortales bicicletas Búfalo para carga pesada, hasta las veloces y codiciadas motocicletas Yamaha, la compañía inició una invasión sistemática de todos los canales de distribución posibles en el territorio nacional. Bimex se infiltró estratégicamente en las nacientes y gigantescas cadenas de supermercados que comenzaban a cambiar los hábitos de consumo del país, como Gigante, Aurrerá y Comercial Mexicana. Aseguraron espacios privilegiados, amplios e iluminados en tiendas departamentales de alto prestigio. Pero su movimiento maestro de expansión financiera fue penetrar en las inmensas redes de mueblerías que operaban a base de crédito popular. De pronto, un trabajador promedio podía entrar a una tienda a comprar un comedor a plazos semanales y salir de allí manejando una reluciente bicicleta Bimex o una moto Yamaha, atando la deuda de su transporte a la cuenta de su propio hogar. Se convirtieron, en el sentido más estricto de la palabra, en un leviatán corporativo. Estaban en todos los aparadores, en todas las revistas, en todos los catálogos y, como resultado inevitable, en todas las casas de México. Durante esta época dorada, el flujo de efectivo era un río caudaloso e imparable. Los camiones de carga pesada salían de Santa María Insurgentes, formados en caravanas interminables desde la madrugada, distribuyendo miles de unidades diariamente a cada rincón, desde las fronteras del norte hasta las selvas del sur. Para el ojo inexperto, el imperio Bimex parecía una fortaleza inexpugnable. Una máquina perpetua de imprimir dinero, impulsada por la fuerza de trabajo nacional y el hambre de un mercado infinito. Sin embargo, en las frías sombras de las salas de juntas, muy lejos del ruido de las máquinas y detrás de las cifras récord de ventas, se estaba gestando una dependencia silenciosa y letal. Para mantener a esta gigantesca bestia alimentada, Bimex había tenido que atar su destino a cadenas de suministro globales extremadamente complejas. La compañía importaba el acero especializado, las aleaciones ligeras, las transmisiones de precisión europeas y, por supuesto, los valiosos motores japoneses. Cada pieza clave que garantizaba la excelencia indiscutible de sus productos cruzaba océanos antes de llegar a las manos de los obreros mexicanos. El monumental éxito de Bimex descansaba, sin que muchos lo supieran, sobre un pilar invisible y altamente inflamable: la estabilidad de la moneda nacional. La compañía compraba sus insumos críticos en yenes y dólares fuertes, pero vendía sus productos terminados y cobraba sus créditos en pesos mexicanos. Mientras el tipo de cambio se mantuviera artificialmente estable por el gobierno, el modelo de negocio era una obra maestra de rentabilidad. Pero esta estructura mastodóntica significaba una cruda realidad.
La fábrica de Santa María Insurgentes ya no controlaba su propio destino. Habían construido el imperio de manufactura de 2 ruedas más grande del país, pero sus profundos cimientos estaban anclados en la volátil e impredecible economía internacional. Eran los amos absolutos del mercado mexicano, completamente ciegos ante las oscuras nubes que comenzaban a arremolinarse en el horizonte financiero. Bimex había pisado el acelerador a fondo, comprometiendo todo su peso y capital en un sistema que requería que la economía fuera perfecta para siempre. Pero en América Latina, la perfección económica es solo un espejismo temporal. Y la tormenta financiera más devastadora en la historia moderna de México estaba a punto de tocar tierra, amenazando con ahogar al gigante en su propio peso. El amanecer de la década de Mornin-Chinchamtamui no llegó con la fanfarria y el optimismo que habían definido los gloriosos años 70. En su lugar, trajo consigo un viento gélido que congelaría las esperanzas de toda una nación. Durante años, el gobierno mexicano había mantenido una ilusión de prosperidad inquebrantable, financiada por un mar de petróleo y una gigantesca montaña de deuda externa. Pero en Mornin-Chinchamtamui, esa ilusión de cristal se hizo añicos con una violencia macroeconómica sin precedentes. Los precios internacionales del crudo se desplomaron, las tasas de interés globales se dispararon y, casi de la noche a la mañana, el país se declaró incapaz de pagar su deuda externa. Fue el brutal inicio de lo que los historiadores económicos bautizarían lúgubremente como la década perdida. Y para un gigante industrial como Bimex, este colapso no era solo un titular alarmante en los periódicos financieros. Era una sentencia de muerte ejecutándose a cámara lenta. Para entender la magnitud de la tragedia que estaba a punto de devorar a la fábrica de Santa María Insurgentes, es fundamental comprender la anatomía de su éxito. Bimex había construido su monstruoso imperio operando bajo una premisa de estabilidad perfecta. Como un gigante con apetito insaciable, su modelo dependía de la importación masiva de componentes críticos, aceros especializados, aleaciones europeas, sistemas de frenos de alta tecnología y, de manera crucial, los motores japoneses de Yamaha. Todas estas piezas, el corazón y el alma de su inigualable calidad, se compraban en los mercados internacionales y se pagaban rigurosamente en dólares estadounidenses o en yenes. Mientras el tipo de cambio se mantuvo controlado por el Estado, la maquinaria financiera de Bimex funcionó con la precisión de un reloj suizo. Pero cuando el gobierno devaluó la moneda y soltó las riendas del peso mexicano, el reloj estalló en 1000 pedazos. La moneda nacional comenzó una caída libre aterradora. La inflación, que antes era una molestia menor, se transformó en un leviatán desbocado que llegó a rozar cifras de 3 dígitos anuales. Los precios de los insumos importados cambiaban no cada mes ni cada semana, sino a veces 2 veces en el mismo día. De repente, la inmensa ventaja competitiva de Bimex, ofrecer calidad global ensamblada localmente, se convirtió en su trampa más mortal. Cada mañana, los ejecutivos en las oficinas administrativas miraban con auténtico terror las pizarras de cotización cambiaria. Las piezas que necesitaban para ensamblar un modelo Búfalo o una motocicleta costaban, en pesos, el doble o el triple que la semana anterior. Sin embargo, en el otro extremo de la ecuación, el consumidor final de Bimex seguía siendo el ciudadano promedio. El panadero, el cartero, el obrero de la construcción. Hombres y mujeres cuyos salarios estaban siendo pulverizados en tiempo real por la misma hiperinflación. Bimex no podía simplemente triplicar el precio de venta de sus bicicletas en los estantes. Si lo hacían, absolutamente nadie podría comprarlas. Atrapados en esta tenaza asfixiante, el margen de ganancia se evaporó y fue reemplazado por una hemorragia financiera continua. Cada vez que una bicicleta flamante rodaba fuera de la línea de ensamblaje, la empresa estaba, literalmente, perdiendo dinero. Estaban subsidiando el transporte de la nación,
con su propio capital corporativo. Pero la verdadera puñalada directo al corazón de la empresa provino de su propia obra maestra comercial, el sistema de crédito. Durante los años de bonanza, vender a plazos a través de inmensas redes de mueblerías había catapultado sus ventas a la estratosfera. Ahora, en medio de un huracán inflacionario, ese mismo sistema era una guillotina financiera. Imaginen el escenario. Bimex entregaba un vehículo que le había costado miles de dólares en componentes extranjeros, y aceptaba que el cliente le pagara en pequeñas cuotas de pesos a lo largo de un año. Para cuando cobraban la última cuota 12 meses después, ese dinero de papel no valía casi nada. La inflación había devorado el valor de las ventas antes siquiera de que el efectivo llegara a las bóvedas de la empresa. El ambiente dentro de la legendaria fábrica en Santa María Insurgentes sufrió una metamorfosis sombría. La euforia y el frenesí de los 3 turnos ininterrumpidos comenzaron a desvanecerse. Los pasillos gigantescos, antes abarrotados de cajas de madera con refacciones internacionales recién llegadas, empezaron a verse trágicamente vacíos. Las cadenas de suministro globales exigen pagos puntuales y en moneda dura. Los proveedores, al ver el hundimiento del país, comenzaron a exigir pagos por adelantado. Al no tener liquidez, Bimex tuvo que frenar drásticamente sus compras. La escasez de piezas estranguló las líneas de ensamblaje. Los trabajadores, que antes se enorgullecían de su ritmo febril, ahora pasaban horas mirando máquinas detenidas, esperando un cargamento de engranajes que estaba retenido en la aduana por falta de dólares. El estruendo ensordecedor del progreso industrial fue reemplazado por un silencio tenso, roto únicamente por el eco de los rumores. Los obreros susurraban en los vestidores sobre cheques sin fondos, sobre despidos masivos e inminentes, sobre ejecutivos de traje oscuro que recorrían las instalaciones con carpetas negras, evaluando el valor de la maquinaria pesada para un posible embargo bancario. El Leviatán de 2 ruedas, la empresa que había motorizado a todo un país y se había ganado la confianza ciega de millones, estaba completamente de rodillas, no por un defecto en sus soldaduras, no por una falla mecánica, sino porque el ecosistema que le daba oxígeno se había vuelto tóxico. Los bancos cerraron las llaves del financiamiento y Bimex se encontró asomada al borde del abismo de la quiebra absoluta. Necesitaban un milagro desesperado para sobrevivir a la tormenta. Sin embargo, en el despiadado mundo corporativo de los años 80, los milagros no llegaban en forma de ayuda desinteresada. Llegaban en forma de adquisiciones hostiles. Y el salvavidas que estaba a punto de aparecer en el horizonte no llevaría un rostro amable, sino la mano de hierro del conglomerado financiero más calculador que México había visto jamás. Para el año Morning Chincham Tamesau, el panorama corporativo de México parecía un inmenso campo de batalla sembrado de cadáveres financieros. Las altas tasas de interés, la inflación desbocada y la devaluación sostenida habían asfixiado a miles de empresas que alguna vez se creyeron intocables. Bicicletas de México no era la excepción. La gigantesca planta de Santa María Insurgentes, que apenas una década atrás había sido un hervidero de actividad febril, expansión y orgullo nacional, ahora se ahogaba en deudas, líneas de crédito bancario completamente congeladas y almacenes repletos de unidades que costaba más fabricar que vender. Bimex estaba, en términos clínicos, en terapia intensiva corporativa, a escasos latidos del colapso definitivo. Fue en este momento crítico, asomados al borde mismo del abismo, cuando una sombra gigantesca se proyectó sobre la compañía. No era el gobierno ofreciendo un rescate bondadoso por ser un emblema nacional, sino uno de los conglomerados empresariales más astutos, fríos y calculadores que el país estaba viendo nacer. Grupo Carso, el imperio en ascenso del multimillonario Carlos Slim. La estrategia de Grupo Carso, durante los peores años de la crisis económica mexicana, fue tan brillante financieramente como despiadada en su ejecución.
identificar joyas industriales históricas que estuvieran profundamente endeudadas, adquirirlas por una fracción minúscula de su valor real y someterlas a un proceso de reestructuración radical, sin importar el costo humano, para devolverlas a la rentabilidad. Bimex, con su red de distribución masiva, su infraestructura pesada y, sobre todo, su inmenso reconocimiento de marca en la psique del mexicano, era un objetivo absolutamente perfecto. El acuerdo de adquisición se firmó en frías e impolutas salas de juntas corporativas, muy lejos del ruido estridente de las prensas y del penetrante olor a grasa y acero caliente. Con un par de firmas, la propiedad de la empresa que motorizó a la clase obrera cambió de manos. La noticia de la compra fue recibida en el piso de la fábrica con una mezcla paralizante de alivio y terror. Por un lado, la inyección de capital de un gigante aseguraba que las puertas no se cerrarían con cadenas y candados al día siguiente. Por otro, hasta el obrero más joven sabía que, en el mundo de las altas finanzas, la supervivencia corporativa siempre exige un sacrificio de sangre. La llegada de la nueva administración a Santa María Insurgentes fue un choque cultural de proporciones sísmicas. Durante casi 4 décadas, Bimex había sido dirigida por hombres que entendían el lenguaje primario de la metalurgia. Hombres que sabían cómo debía verse una soldadura perfecta y que valoraban la indestructibilidad física del producto por encima de casi cualquier otra cosa. De repente, los oscuros pasillos de la fábrica se llenaron de un nuevo tipo de autoridad. Auditores con trajes impecables, contadores con miradas analíticas y expertos en eficiencia equipados con cronómetros, portafolios y tablas de cálculo. A ellos no les importaba la historia romántica del modelo Búfalo, ni la mística de haber trabajado con Yamaha. Su único, absoluto e innegociable objetivo era detener la hemorragia de efectivo. El rescate bajo la mano de hierro comenzó casi de inmediato y no tuvo ninguna piedad. La primera fase fue una purga organizacional. Departamentos enteros fueron consolidados o sumariamente eliminados. Los despidos no se hicieron con la familiaridad dolorosa de un supervisor de planta que conoce a sus empleados, sino a través de frías listas impresas generadas por un análisis de redundancia. Empleados con décadas de lealtad, aquellos veteranos que habían forjado las primeras bicicletas con sus propias manos en los años 50, fueron llamados a pequeñas oficinas, se les entregó su liquidación y fueron escoltados en silencio hacia la salida. El mensaje que reverberó por toda la planta fue brutalmente claro. En la nueva Bimex, la nostalgia era considerada un pasivo inaceptable. La segunda fase de la reestructuración atacó directamente el corazón del proceso productivo. Los ingenieros de procesos comenzaron a medir cada movimiento dentro de la planta. El tiempo que tomaba mover un tubo de acero de la cortadora a la estación de ensamblaje. La cantidad exacta de mililitros de pintura por cuadro. El tiempo preciso de descanso de los operarios. La mística del artesano industrial, que se tomaba su tiempo para asegurar una alineación perfecta en el acero, fue radicada de tajo por considerarse tiempo muerto. En su lugar se implementó el tiránico imperio de los KPI, indicadores clave de rendimiento. Las paredes de la fábrica, antes adornadas con carteles de los logros de la empresa o herramientas heredadas, se cubrieron de gráficas de barras, curvas de productividad, objetivos de unidades por hora y métricas agresivas de reducción de costos diarios. Para los obreros que lograron sobrevivir a los masivos recortes de personal, el ambiente de trabajo se volvió psicológica y físicamente asfixiante. El antiguo orgullo de fabricar la bicicleta más resistente de México fue reemplazado por la ansiedad crónica y punzante de cumplir la cuota diaria del Excel para no perder el empleo el viernes. Las hojas de cálculo, frías e implacables, gobernaban ahora cada decisión bajo el techo de lámina. Si un jefe de línea solicitaba un lote de valeros o engranajes de alta calidad argumentando durabilidad, la solicitud era invariablemente rechazada,
por un analista financiero que jamás en su vida había montado una bicicleta de carga. El analista argumentaba que existía un proveedor más barato que mejoraría el margen de ganancia en un 4%. Y el debate terminaba ahí. Y aquí yace la más grande y amarga paradoja de esta intervención histórica. A nivel puramente matemático y contable, la estrategia impuesta por Grupo Carso fue un éxito rotundo, casi milagroso. En un tiempo récord, lograron estabilizar las finanzas en ruinas, renegociar las deudas aplastantes con los bancos y devolver a la moribunda Bimex a una sólida zona de números negros. La empresa, como entidad legal y financiera, había sido salvada de la tumba. Pero al curar la enfermedad financiera del paciente, con un bisturí tan afilado y frío, los nuevos dueños le habían extirpado, inadvertidamente, su propia alma. Bimex había dejado de ser una hermandad de constructores para convertirse en un simple renglón más en el inmenso portafolio de inversiones de un corporativo. Y esta nueva filosofía operativa, donde el costo y el volumen justificaban absolutamente cualquier medio, estaba a punto de empujar a la compañía a cruzar una línea roja irreversible. En su afán ciego por optimizar hasta el último centavo de peso, tomarían decisiones sobre los materiales que desencadenarían una traición letal, una de la que, años más tarde, ninguna inyección de capital podría salvarlos. A medida que la década de 1990 avanzaba, la filosofía de la nueva administración se infiltró en el ADN mismo de las bicicletas Bimex. El agresivo rescate financiero había logrado estabilizar a la empresa, salvándola de la bancarrota inmediata. Pero en el implacable ecosistema corporativo dictado por los grandes fondos de inversión, la simple estabilidad nunca es suficiente. Los accionistas exigen un crecimiento de utilidades perpetuo. Habiendo agotado las opciones obvias de recortar personal y comprimir los tiempos de ensamblaje en la fábrica, los ejecutivos financieros dirigieron su mirada fría y calculadora hacia el único lugar que quedaba para exprimir más ganancias: la materia prima de las bicicletas. El legendario modelo Búfalo había sido diseñado originalmente bajo una premisa fundamental de exceso de ingeniería. Sus tubos de acero eran deliberadamente más gruesos de lo que dictaban los estándares internacionales promedio. Sus salpicaderas eran de un metal pesado bañado en un cromo que desafiaba las lluvias y el óxido, y sus pedales eran auténticos bloques de acero sólido. Para los viejos fundadores y los artesanos del metal, esto era una garantía innegociable de honor. Pero para los nuevos analistas de costos, armados con sus implacables hojas de cálculo, este exceso de durabilidad representaba una pérdida inaceptable de margen de ganancia. La orden que descendió desde las relucientes oficinas corporativas hasta el oscuro y ruidoso piso de la fábrica, en Santa María Insurgentes, fue un decreto de letal eficiencia. Optimización radical de materiales. En la práctica, esto significó una invasión silenciosa. El plástico, ese material barato, ligero y producido en masa, comenzó a desplazar gradualmente al noble metal que había forjado la identidad de la nación. Primero, cayeron los componentes externos, las pesadas y brillantes salpicaderas de acero cromado, que los obreros solían pulir con evidente orgullo antes del empaque, fueron sustituidas por delgadas láminas de plástico negro inyectado, que costaban apenas una fracción de centavo. Luego, los inmortales pedales de acero corrugado, diseñados para resistir el peso de botas de trabajo durante décadas, fueron reemplazados por bloques de resina plástica que, sobre el papel de las presentaciones gerenciales, prometían reducir el peso total del vehículo. Pero la transgresión más grave, el verdadero pecado capital de la ingeniería mecánica, ocurrió en el núcleo estructural del producto. Los analistas decidieron que el calibre del acero, utilizado en los marcos principales, podía reducirse un par de milímetros sin afectar la apariencia estética de la bicicleta en los catálogos. En las salas de juntas, esta decisión fue recibida con aplausos.
representaba un ahorro millonario anual en costos de importación y logística. En la línea de producción, sin embargo, la directriz fue recibida con un luto asfixiante y silencioso. Los soldadores veteranos, aquellos que conocían el comportamiento del metal y las tensiones estructurales mejor que sus propias manos, sentían una profunda e intensa vergüenza. Sabían perfectamente que soldar un acero más delgado requería aplicar menos calor, creando una unión mucho más superficial y débil. El orgullo del artesano mexicano fue forzado a arrodillarse brutalmente ante el altar de la rentabilidad corporativa. Los obreros tenían prohibido rechazar los nuevos materiales. Bimex había vendido el blindaje sagrado de su reputación por unos cuantos puntos porcentuales de margen operativo. El verdadero y definitivo veredicto sobre la supervivencia de una marca no se dicta en las elegantes gráficas de ingresos trimestrales proyectadas en un proyector, sino en el asfalto implacable del mundo real. Y cuando esta nueva generación de bicicletas Bimex, mucho más ligeras, más baratas de producir, pero engañosamente envueltas en misma pintura y portando las mismas calcomanías clásicas de siempre, salió a enfrentarse a las caóticas calles de México, el desastre fue tan lento como devastador. Durante las primeras semanas, las ventas se mantuvieron sólidas en los supermercados. El consumidor mexicano, guiado por 40 años de confianza ciega, seguía comprando el modelo Búfalo con la absoluta convicción de estar adquiriendo el mismo tanque de guerra indestructible que su padre o su abuelo habían conducido. La amarga traición se descubrió bajo presión, en el instante preciso en que estas nuevas máquinas fueron sometidas al brutal castigo del trabajo diario en la megalópolis. Los panaderos, que tradicionalmente cargaban 40 kilos de pan en gigantescos canastos equilibrados sobre sus cabezas, fueron los primeros en sentir el colapso. Al caer en el primer bache profundo de la capital, el marco de acero adelgazado, incapaz de soportar y distribuir la tremenda energía cinética, simplemente se fracturaba por la mitad, arrojando al trabajador y su sustento al pavimento de forma violenta. Los albañiles, acostumbrados a transportar pesados costales de cemento amarrados en el portabultos trasero, vieron con incredulidad cómo la estructura metálica se doblaba como si fuera de alambre. Los pedales de plástico, que los ejecutivos promocionaban como una innovación aerodinámica, se partían en 1000 pedazos bajo la fuerza de la rutina, dejando el afilado eje de metal expuesto y lastimando gravemente los tobillos de los ciclistas. Las salpicaderas se resquebrajaban con el más mínimo roce en los estacionamientos, dándole a la bicicleta un aspecto andrajoso, barato y miserable en cuestión de meses. En los diminutos talleres de reparación de barrio, los mecánicos locales, que durante décadas apenas habían tenido que ajustar los frenos o cambiar las llantas desgastadas de las legendarias Bimex, comenzaron a recibir una avalancha sin precedentes de cuadros partidos, tijeras colapsadas y componentes de transmisión pulverizados. Las fracturas en el metal revelaban soldaduras porosas y material de peligrosamente baja calidad. Era evidente para cualquier experto de la calle que el producto había sido deliberadamente saboteado desde su diseño. La reacción en cadena fue absolutamente letal. El boca a boca, que alguna vez fue el motor principal de la expansión del imperio Bimex, se convirtió en su veneno más rápido e incurable. En los mercados públicos, en las obras de construcción y en los callejones oscuros, el consenso de la clase trabajadora fue unánime, definitivo y cruel. Bimex ya no servía. La promesa sagrada de durabilidad incondicional había sido rota para siempre. La compañía ya no vendía herencias inmortales. Vendía chatarra desechable disfrazada de gloria pasada. La profunda lealtad de la marca, construida gota a gota de sudor obrero a lo largo de medio siglo, se evaporó en un par de temporadas. Los clientes, sintiéndose estafados y abandonados por la empresa que alguna vez consideraron un orgullo propio, comenzaron a buscar alternativas.
Y justo en ese momento de máxima debilidad y pérdida de identidad, cuando Bimex había arrojado por la borda su único escudo protector, la calidad inquebrantable de sus productos, un evento macroeconómico estaba a punto de sellar su destino final. Las puertas de las fronteras internacionales se abrieron de par en par con el libre comercio, y la globalización desató un tsunami sobre el cual Bimex ya no tenía la fuerza estructural para resistir. A finales de la década de 1990 y principios del nuevo milenio, el mundo experimentó un cambio tectónico. Las fronteras comerciales, que alguna vez protegieron celosamente a las industrias nacionales, comenzaron a desmoronarse bajo el peso aplastante de la globalización y los tratados de libre comercio. Para México, esto significó abrir de par en par las puertas de su economía a los mercados internacionales. Y a través de esas puertas abiertas no entró una brisa fresca de competencia justa, sino un auténtico y devastador tsunami manufacturero proveniente del lejano oriente. China había despertado. Su estrategia de conquista comercial no se basaba en la construcción de marcas legendarias ni en la promesa de herencias familiares a lo largo de décadas, sino en la aniquilación absoluta, a través del volumen monstruoso y el precio. Las flotas de inmensos buques de carga comenzaron a atracar en los puertos mexicanos, descargando millones de bicicletas, ensambladas con una eficiencia y a un costo que desafiaba toda lógica económica tradicional. En las elegantes salas de juntas corporativas de Bimex, la negación inicial fue el primer síntoma de la derrota. Los ejecutivos, acostumbrados a dominar el mercado nacional con mano dura, miraron las primeras oleadas de bicicletas asiáticas con un desdén profundamente arrogante. Las llamaron juguetes desechables. Confiaban ciegamente en que el gigantesco canal de distribución que habían construido en las cadenas de supermercados, como Bodega Aurrerá, Comercial Mexicana y la todopoderosa Walmart, los protegería de la invasión. Creían que su red de contactos y su peso histórico les garantizaban el monopolio eterno del piso de ventas. Pero en el implacable mundo del retail moderno, la lealtad es un concepto vacío que se mide exclusivamente en márgenes de ganancia por metro cuadrado. Cuando los gerentes de compras de los grandes corporativos comerciales compararon los números frente a sus pantallas, el veredicto fue rápido, quirúrgico y sin piedad. Una bicicleta genérica importada de China costaba apenas una tercera parte de lo que costaba producir el modelo más barato de Bimex en la fábrica de Santa María Insurgentes. Para los supermercados, vender el producto asiático significaba inflar sus márgenes de beneficio a niveles obscenos, ofreciendo al mismo tiempo un precio de venta al público ridículamente atractivo. De la noche a la mañana, el paisaje comercial del país cambió de forma radical. Los amplios e iluminados pasillos, que durante casi medio siglo habían estado dominados por los clásicos modelos de Bimex, fueron desmantelados sin miramientos. En su lugar, se levantaron verdaderos muros de cajas de cartón conteniendo bicicletas chinas de colores fosforescentes y diseños agresivos. Bimex fue empujada a los rincones más oscuros e indeseables de las tiendas y, eventualmente, expulsada por completo de los inventarios principales. Los distribuidores, a quienes Bimex había enriquecido durante tantas décadas, les dieron la espalda sin un solo atisbo de remordimiento. Si este feroz ataque exterior hubiera ocurrido una década antes, en los años de gloria del verdadero modelo Búfalo, tal vez Bimex habría tenido una oportunidad de luchar. Podrían haber apelado al orgullo nacional y a la calidad inquebrantable de sus productos de acero pesado. Podrían haber argumentado que la bicicleta china se rompería en un mes, mientras que la suya duraría toda la vida. Pero esa carta maestra ya no existía. Las decisiones tomadas en las frías salas de juntas años atrás los habían desarmado por completo. Al haber reemplazado el acero grueso por aleaciones delgadas y los pedales de metal sólido por plásticos quebradizos en su afán por exprimir los márgenes de utilidad,
Bimex había dinamitado su propia fortaleza. Habían borrado la única línea de defensa que los separaba de la competencia asiática. El consumidor mexicano, que ya había sufrido la traición de la calidad en la calle, no tenía ningún incentivo lógico para pagar más por una bicicleta Bimex, que en la práctica se rompía igual de rápido que la alternativa extranjera mucho más barata. La empresa se encontraba acorralada en el peor de los mundos posibles. Eran demasiado caros para competir en precio y demasiado frágiles para competir en calidad. En un intento desesperado por sobrevivir al asedio, la administración implementó medidas de pánico que solo aceleraron la infección. Si no podían ganarle a China en el juego de la manufactura, decidirían unirse a ellos en el juego de la importación. Fue entonces cuando Bimex cometió el acto final de abdicación industrial. Comenzaron a importar componentes asiáticos de la más baja categoría, renunciando a fabricar sus propias piezas, para simplemente atornillarlos rápidamente en México y colocarles una calcomanía con su histórico logotipo. Pero la calcomanía de Bimex, que alguna vez fue un símbolo de resistencia irrompible, ya no poseía ninguna magia capaz de ocultar la miseria de los materiales subyacentes. El intento de competir en una guerra de precios terminó por pulverizar los últimos centavos de capital que le quedaban a la corporación. El impacto de este colapso en el complejo industrial de Santa María Insurgentes fue apocalíptico. Las órdenes de compra se redujeron a un goteo agónico. Las inmensas líneas de ensamblaje tuvieron que ser apagadas una por una, desconectadas de la red eléctrica para ahorrar energía. Los legendarios 3 turnos ininterrumpidos fueron cancelados de tajo. Para los últimos obreros veteranos que aún deambulaban por la planta, presenciar esta degradación era una tortura psicológica. Hombres que habían dedicado sus vidas a dominar la soldadura de alta tensión, ahora eran relegados a empaquetar chatarra importada. El rugido ensordecedor del progreso, que alguna vez definió a la empresa más orgullosa de México, se fue apagando, reemplazado por el silencio opresivo de las naves abandonadas. El Leviatán había sido asfixiado bajo el peso de millones de cajas importadas. El nocaut técnico se había consumado y la fábrica, en esencia, había dejado de respirar. Para cuando la primera década del nuevo milenio llegó a su fin y dio paso a los años Ainem Chanmuir, el colosal complejo industrial de Santa María Insurgentes había sufrido una metamorfosis tétrica. La invasión asiática no solo había destruido el modelo de negocio de Bimex, sino que había vaciado su espíritu. Sin embargo, en un giro cruel y burocrático del destino, la fábrica no cerró sus puertas de inmediato. No hubo candados repentinos ni un anuncio dramático de clausura total. En su lugar, la empresa entró en una fase que los economistas modernos denominan con frialdad corporativa. Se convirtió en una empresa zombie. En el despiadado léxico financiero, una empresa zombie es aquella entidad corporativa que está técnicamente muerta por dentro, incapaz de generar suficientes ingresos netos para cubrir sus obligaciones, sin mercado real, sin producción y sin futuro, pero que se mantiene artificialmente con vida gracias a artilugios contables, refinanciamientos desesperados o, como en el caso de Bimex, porque liquidarla formalmente resultaba más caro que dejarla agonizar. Las indemnizaciones masivas por antigüedad de cientos de trabajadores sindicalizados, los interminables juicios laborales, las deudas acumuladas con proveedores internacionales y la especulación sobre el inmenso valor inmobiliario de los terrenos en medio de la capital, crearon una tormenta perfecta de parálisis legal. Era más eficiente mantener el cadáver insepulto. El resultado de esta parálisis administrativa fue la creación de uno de los escenarios más desoladores y dolorosos en la historia industrial de México. Regresamos a la imagen que abrió este documental, el año 2019. Las inmensas naves industriales, que alguna vez albergaron a miles de trabajadores operando en 3 turnos ininterrumpidos bajo un ruido ensordecedor,
ahora eran inmensas cavernas silenciosas. Las colosales prensas hidráulicas, que solían dar forma a los indestructibles marcos de las bicicletas Búfalo, estaban cubiertas por gruesas lonas grises, acumulando capas de polvo de varios centímetros. Las bandas de ensamblaje, por donde alguna vez circularon relucientes motocicletas Yamaha listas para dominar las calles, estaban oxidadas, inmóviles y frías. El aire ya no olía a acero recién soldado, ni a pintura fresca. El ambiente estaba impregnado con el aroma rancio del aceite viejo, la humedad acumulada y el abandono. Pero el elemento más desgarrador de esta etapa final no era el deterioro del metal o el silencio de las máquinas, sino la presencia fantasmal de los seres humanos. Como parte de la estrategia legal para no declarar la quiebra y evitar los pagos totales de liquidación, la empresa mantuvo en nómina a un pequeño y selecto grupo de obreros veteranos. Eran hombres que habían dedicado 30 o 40 años de su vida a Bimex. Hombres cuyas manos aún conservaban las cicatrices de las chispas de soldadura de los años de gloria. El ritual matutino de estos trabajadores era una auténtica tortura psicológica. Cada mañana, con una puntualidad forjada a lo largo de décadas, llegaban a Santa María Insurgente, cruzaban los enormes portones metálicos, se ponían sus uniformes de trabajo descoloridos y registraban su entrada en el viejo reloj checador. Pero una vez dentro, se enfrentaban al vacío absoluto. No había órdenes de trabajo, no había hojas de especificaciones, no había acero que cortar, ni plástico que ensamblar. La jornada laboral de un artesano sin obra es un castigo cruel. Los hombres deambulaban por los inmensos pasillos de concreto, como espectros atrapados en un limbo industrial. Pasaban sus turnos de 8 horas, limpiando herramientas que nunca iban a usar, barriendo suelos que nadie más iba a pisar, o simplemente sentados en cajas de madera vacías, mirándose a los ojos bajo la débil luz de unas cuantas lámparas fluorescentes que aún funcionaban. Trataban de mantenerse ocupados afilando cuchillas oxidadas o contando inventarios de tuercas inservibles, en un intento desesperado por darle algún tipo de significado a su jornada. Las inmensas naves industriales tienen una acústica muy particular, y para estos veteranos, el silencio de la fábrica era un lienzo en blanco sobre el cual sus memorias proyectaban los ecos del pasado. Podían cerrar los ojos y casi escuchar el estruendo rítmico de la época dorada, el grito de los supervisores y el rugido de los motores japoneses en el banco de pruebas. Al abrirlos, solo encontraban el sonido del viento colándose por las ventanas rotas y el aleteo de las palomas que habían comenzado a anidar en las vigas del techo. A medida que avanzaban los años de la década de 2010, la fábrica comenzó a devorarse a sí misma. Para pagar las nóminas mínimas y mantener las luces encendidas, la administración comenzó a desmantelar las entrañas del coloso. Maquinaria pesada, herramientas de precisión europeas y toneladas de acero de desecho fueron vendidas en secreto como chatarra. La gran fortaleza industrial estaba siendo vaciada pieza por pieza, órgano por órgano. El orgullo manufacturero de toda una nación había sido reducido a un simple problema inmobiliario y legal. Aquellos obreros que quincena a quincena cobraban su cheque sabían, con una certeza dolorosa, que no eran trabajadores, eran los guardianes de un sepulcro gigante. La máquina zombie se había quedado sin sangre que bombear y sin piezas que vender. El latido había desaparecido casi por completo. Solo faltaba que finalmente algún burócrata en una oficina de gobierno decidiera desconectar la máquina de soporte vital y firmar el acta de defunción. Ese momento, el final oficial y definitivo de la historia, estaba a la vuelta de la esquina. El año Aininkouchan Aimaimot quedará marcado en los libros de historia universal como una época de crisis global, aislamiento y silencios prolongados. Pero en los oscuros y fríos archivos del registro mercantil de la Ciudad de México, ese año representó un final mucho más específico y doloroso. Después de 70 años de existencia,
de haber sobrevivido a devaluaciones catastróficas, terremotos devastadores y crisis sexenales cíclicas, la entidad legal conocida como Bicicletas de México firmó su acta de defunción definitiva. No hubo una ceremonia oficial de clausura, no hubo discursos emotivos de despedida, ni un corte de listón negro, ni un último silbatazo en la histórica fábrica de Santa María Insurgentes. El imperio colosal, que alguna vez dio trabajo a miles de familias y motorizó a la clase trabajadora de todo el país, simplemente dejó de existir en un par de carpetas burocráticas, disuelto discretamente entre firmas de abogados corporativos, síndicos y liquidadores financieros. El contraste entre el nacimiento y la muerte de Bimex es de una ironía brutal y profundamente triste. La compañía nació en un taller ardiente, impulsada por el sudor, el ruido ensordecedor de los martillos y la ambición desmedida de hombres de clase obrera que creían ciegamente en la capacidad de México para forjar su propia industria pesada. Y murió en el frío y esterilizado silencio de una sala legal, víctima de decisiones tomadas por ejecutivos de traje que solo veían números, márgenes de ganancia trimestrales y eficiencias de importación. Con la disolución oficial en Hanging Hongshan and Haimimot, los últimos vestigios físicos de la maquinaria de producción fueron rematados al mejor postor como simple fierro viejo. Los inmensos terrenos en Santa María Insurgentes, que durante décadas reverberaron con el estruendo de las prensas hidráulicas y el rugido de los motores japoneses Yamaha, fueron despejados por completo. El espacio fue preparado para ser devorado por la implacable gentrificación urbana y el desarrollo de asépticos almacenes logísticos modernos. El polvo de cemento fue barrido de las virutas de acero por última vez. La gran catedral de la manufactura nacional cerró sus pesadas puertas para siempre. La caída definitiva de Bimex no representó únicamente la quiebra de una corporación privada que tomó malas decisiones, marcó el cierre doloroso de toda una era industrial. Fue el último y agónico suspiro de la independencia manufacturera de México en el sector de la movilidad ligera. Con su desaparición oficial, el país aceptó de forma tácita y resignada su nuevo rol en la economía globalizada, el de una nación de consumidores que ensambla partes extranjeras o importa productos terminados, pero que ha olvidado por completo cómo forjar las propias desde su cimiento. La promesa brillante de construir un vehículo hecho en México con una calidad tan superior que desafiara a los estándares europeos y resistiera el paso de los siglos, se extinguió junto con el logotipo de la marca. Aquella noble ambición de los años 50 fue sepultada bajo montañas de millones de cajas de cartón, conteniendo bicicletas de acero barato y plástico frágil, provenientes del otro lado del Océano Pacífico. Sin embargo, el verdadero legado de un fabricante industrial nunca reside en sus actas constitutivas archivadas en oficinas de gobierno, ni en sus balances financieros históricos. El legado real y tangible reside en el mundo físico, reside en la calle. Hoy en día, si uno observa con suficiente atención el caótico tráfico de la capital mexicana, o se adentra en las empedradas y polvorientas calles de los pueblos provinciales, todavía puede ver a los fantasmas de acero del imperio Bimex rodando bajo el sol. Son las bicicletas Búfalo originales de los años 60 y 70. Están irreconocibles a primera vista, oxidadas por las lluvias de 4 décadas, despintadas, con los asientos de cuero desgarrados y remendados con cinta adhesiva por años de castigo implacable. Pero debajo de esa pátina de abandono y tiempo, sus gruesos marcos de alto calibre y sus soldaduras hechas a mano siguen estructuralmente intactos, desafiando a la física, al peso y al olvido. En estas máquinas inmortales, viajan los ancianos afiladores de cuchillos, haciendo girar sus pesadas piedras de afilar con los mismos pedales de acero sólido que salieron de la fábrica hace 50 años. Viajan panaderos de tercera generación que heredaron la bicicleta de sus abuelos, cargando cestas monumentales
y esquivando el tráfico pesado sin que la tijera delantera ceda un solo milímetro bajo la presión. Viajan obreros y albañiles que se abren paso en la bruma de la madrugada, confiando su seguridad a un vehículo forjado por trabajadores mexicanos que probablemente ya no están en este mundo. Es aquí, en el asfalto ardiente y en las banquetas rotas, donde se revela la ironía más amarga, poética y hermosa de toda esta historia. Los ejecutivos financieros de los años 80 y 90 destruyeron lentamente a la empresa desde adentro, traicionando su esencia e intentando abaratar los materiales para inflar sus ganancias a corto plazo. Pero la obra maestra original, el búfalo pesado, terco e invencible, sobrevivió a la corporación avara que lo creó. Cada vez que una de estas viejas y oxidadas bicicletas cruza una avenida, es un recordatorio silencioso de lo que este país alguna vez fue capaz de lograr. Un testamento rodante de una calidad legendaria, que fue deliberadamente sacrificada en el altar de la hoja de cálculo. El inmenso imperio Bimex fue estrangulado por la codicia, la miopía de las salas de juntas y la implacable ola de la globalización. Las luces en la histórica planta de Santa María Insurgentes están apagadas. La marca legal es historia muerta. Pero el último giro de los pedales sigue ocurriendo allá afuera, en el mundo real, donde el metal genuino se niega a morir. La historia de Bicicletas de México es mucho más que la crónica de una fábrica que simplemente cerró sus puertas al ser superada por la competencia. Es una radiografía perfecta, y a la vez despiadada, del ecosistema corporativo moderno. Nos enseña una lección histórica fundamental que muchas corporaciones globales de hoy siguen ignorando a su propio riesgo. Salvar el balance financiero de una empresa en una hoja de cálculo no es, ni será nunca, lo mismo que salvar el alma de la empresa misma. Cuando los grandes fondos de inversión y los analistas financieros tomaron el control del Leviatán en Santa María Insurgentes, lograron lo que en las salas de juntas se consideraba un milagro. Reestructuraron la deuda, recortaron los gastos operativos y devolvieron la rentabilidad a los números negros. En papel, fueron los salvadores indiscutibles de la corporación, pero en la brutal realidad del asfalto, se convirtieron en sus verdaderos verdugos. Al sacrificar el grosor del acero por un margen de ganancia ligeramente mayor, y al cambiar la durabilidad legendaria e inquebrantable por la obsolescencia de materiales plásticos, no solo abarataron un producto, destruyeron el contrato invisible de confianza absoluta que la marca había forjado con el pueblo mexicano durante medio siglo. El verdadero y colosal imperio de Bimex nunca estuvo sustentado en sus inmensas naves industriales, ni en sus históricas alianzas con gigantes como Yamaha, ni en los asombrosos reportes de ventas de los supermercados. Su imperio residía en el orgullo meticuloso del obrero, que aplicaba la soldadura, y en la tranquilidad del panadero y el albañil, que sabían que su herramienta de trabajo nunca los dejaría tirados. Al traicionar esa promesa fundamental, la empresa se vació por dentro mucho antes de que las masivas importaciones asiáticas llegaran para asestar el golpe de gracia definitivo. Hoy, los enormes pasillos donde alguna vez retumbó el motor del orgullo industrial de toda una nación están sumidos en el silencio. Pero afuera, en las calles más duras del país, los modelos clásicos de acero pesado siguen rodando estoicamente. Son recordatorios silenciosos de que el trabajo artesanal bien hecho y el acero forjado con verdadera honestidad siempre logran sobrevivir a la codicia corporativa a corto plazo. ¿Qué opinas sobre el destino de Bimex? ¿Crees que la globalización y la obsesión moderna por la reducción extrema de costos están destruyendo la verdadera calidad en otras industrias de la actualidad? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Leo y valoro cada uno de ellos. Si este viaje a través de la historia industrial te ha parecido fascinante, por favor suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos documentales sobre los grandes imperios caídos que moldearon el mundo en el que vivimos.
Nos vemos en el próximo video.